Los invito a escuchar, a celebrar y a vivir lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de la liturgia católica de este domingo quinto de Pascua del ciclo B, del Evangelio según San Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy describe la vida cristiana como un permanecer en Cristo, quedarse con Él, mantenerse en Cristo. Es decir, vivir en comunión íntima con Cristo, como Cristo con el Padre. Es esta permanencia en Cristo, esta unión con Cristo, lo que genera nuestra vida plena, eterna y feliz, vida abundante que se verifica en las obras, en los frutos. Nuestra vida toda, entonces, depende de cuánto y cómo estemos unidos a Cristo, porque con Él todo lo podemos y sin Él nada podemos hacer. Con Él recogemos y sin Él desparramamos. La evangelización de la Iglesia en el mundo ha de servir para que, conociendo a Jesucristo, optemos por Él y vivamos de tal manera adheridos a Él como las ramas al tronco, que, siendo salvados felices, demos frutos buenos y abundantes. Los discípulos de Cristo hemos de dar frutos buenos y abundantes, porque por los frutos nos conocerán. Esto solo es posible si vivimos unidos a Cristo como los sarmientos viven unidos a la vid. Si permanecemos en Él, si sus palabras permanecen en nosotros, si injertados en Él, nos nutrimos de la savia de su Evangelio. Porque sin esta unión con Cristo, sin esta comunión íntima con su persona, con sus hechos y sus palabras, con su misión, no podemos hacer nada. No podemos dar frutos, ni frutos buenos, ni frutos abundantes. El fruto que debe dar el discípulo unido a Cristo es el del amor fraterno, que se expresa en servicio, hasta la entrega de la propia vida. Porque en esto reconocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Cabe que hoy, en una sociedad que mayoritariamente se proclama cristiana, nos preguntemos, ¿nuestra adhesión es a la persona de Cristo y a su proyecto de vida? ¿O nuestra adhesión es a un costumbrismo, a unas tradiciones y ritos religiosos, familiares y sociales, a un sociologismo religioso? ¿Cuáles son los frutos mayoritarios, los que más abundan en nuestra sociedad, buenos o malos, sanos o podridos? Nuestra fe en Cristo produce obras y hechos cristianos, o nuestra fe es una fe estéril. Por los frutos se conoce la eficacia de la evangelización de la Iglesia en la sociedad. Y también por los frutos se puede medir cuán cristiana o cuán hipócrita es nuestra sociedad. Por los frutos nos conocerán. Dios y Nuestra Señora de la Consolación nos bendigan siempre y aquí nos encontraremos cada domingo